Hola. Bueno, ya estoy un poquito mejor, pero todavía sigo de baja, seguro esta semana. No sé, la que viene, creo que también. Bueno, la tengo de baja. Pero a ver qué tal, porque iré al médico antes, así que bueno, a ver. Yo la verdad que os echo de menos, pero bueno. Tengo que terminar de recuperarme. Para que no perdáis materia, pues sigo haciendo algunos vídeos, os voy a colgar algunas cosas estos días, ¿vale? Para que sigamos avanzando. Y en este caso voy a hablar de las transformaciones gramaticales, que es una pregunta del apartado 4b de la PEBAU. Hemos visto de ese apartado lo de la subjetividad-objetividad, por ejemplo, que era una cosa muy sencilla que vimos en un día. Y también lo de la formación de palabras, que es otra de las cosas que os pueden preguntar. En ese apartado también os pueden preguntar sobre el sentido o significado que tiene una frase en un texto o una palabra. Y eso no se puede estudiar, eso es saberlo o no. O también os pueden preguntar lo que hoy vamos a ver, el caso. Por lo que he dicho esto al principio. Es porque si os preguntan lo del sentido de las palabras y no lo sabéis, tenéis que hacer la otra opción que os pregunten sí o sí. Así que todas las opciones del 4b las vamos a ver para que no os pille por sorpresa esa pregunta. En el caso ya os digo que os pongan la del sentido o significado de una palabra y no sepáis responderla porque eso pues no se puede estudiar de ninguna manera. Entonces, dicho esto de las transformaciones gramaticales es una chorrada, pero una chorrada muy gorda. Lo que pasa que hay que saberlo, hay que verlo. Os voy a pasar en el Classroom unos apuntes que he hecho y también unos ejercicios para que lo hagáis. Yo creo que en cuanto hagáis los ejercicios, con una vez que lo hagáis es suficiente. Vaya a decir, vale, ya sé cómo es. Esto se hace mucho, esto de las transformaciones gramaticales se hace mucho en exámenes, por ejemplo, de otras lenguas, en exámenes de Cambridge, de Trinity, de ASTI, si habéis hecho algún examen oficial de este tipo de inglés, de la Escuela Oficial de Idiomas. En el apartado Use of English, que a veces ahí pues pon una frase, te la pongo en pasiva y la tienes que poner en activa. O una frase la tienes que poner de manera que signifique lo mismo pero con otra estructura gramatical, sin que pierda el sentido de lo que quiere decir. Pues esto es. Lo que pasa que al hacerlo en español es súper fácil, porque lógicamente nosotros somos hablantes nativos y lo hacemos de manera intuitiva. Entonces la única dificultad que tiene este ejercicio es saber qué te están preguntando para poder responder. Muy fácil, ¿vale? Os he puesto aquí en la pizarra los diferentes tipos, ¿no? O sea, tienen las transformaciones gramaticales de pasiva a activa, de activa a pasiva, de estilo directo a indirecto o indirecto a directo, cambio de modalidad oracional, cambio de estructura oracional o sintáctica, aquí cambio de categoría gramatical o cambio de registro. Este último es más raro que lo pregunte. Os pongo un ejemplo y os explico cada uno de ellos. Ya os digo, puede sonar chino, pero como somos hablantes nativos, para nosotros es súper fácil, ¿vale? Hacerlo. Cambio de pasiva a activa o de activa a pasiva. Esto es, número 1, cambio de activa a pasiva, de pasiva a activa. Una de las cosas que os pueden preguntar. Esto es, la activa hace la acción, el sujeto, que es un ente que es activo, ¿no? Que hace la acción, o recibe la acción el sujeto en el caso de la pasiva. Recibe la acción, el sujeto es paciente. Ejemplo. Si yo digo, el ayuntamiento construyó un nuevo museo, pues el ayuntamiento es el actor que ordena la construcción de ese museo. Si yo digo, un nuevo museo fue mandado a construir o fue construido por el ayuntamiento, el nuevo museo es el que recibe esa acción, es el que se está construyendo. Entonces, si te preguntan, ¿pasa de activa a pasiva o de pasiva a activa? Pues lo que tiene es, o sea, si tienes la oración, el ayuntamiento construyó un nuevo museo, pasa a la pasiva, pues sería,
El nuevo museo fue construido por el ayuntamiento, fue mandado a construir por el ayuntamiento, ¿vale? No tiene más complicación. Que te dicen con una pasiva refleja. Con la pasiva refleja es con se, con la partícula se. Entonces, ¿cómo sería? Se construyó un nuevo museo, por ejemplo, ¿vale? Eso sería de pasiva activa o de activa pasiva. Que la frase es de pasiva a activa. Un nuevo museo fue construido por el ayuntamiento. O fue mandado a construir. Un nuevo museo fue mandado a construir. Imagínate esa frase. El ayuntamiento construyó un nuevo museo, o sea, a la inversa. Y si es pasiva refleja, si os preguntan por pasiva refleja, es con se. ¿Vale? Con se. Se construyó un nuevo museo. Ese sería el cambio de pasiva activa, de activa a pasiva. Seguro que además esto en inglés lo hacéis un montón. Y ya os digo, es lo mismo que en inglés, pero con la súper facilidad añadida de que nosotros hablamos español y somos nativos del idioma español. Otra. Otra cosa que os pueden preguntar, por ejemplo, ¿no? De las que he dicho ahí en la pizarra. ¿De estilo directo a indirecto o de estilo indirecto a directo? Que esto también se ve mucho en inglés. Esto es que es más difícil deciros toda la teoría de cambia la primera por tercera persona, el pronombre, el deístico, no sé qué, que deciros un ejemplo. O sea, si yo te digo, por ejemplo, no sé, por favor cierra la puerta. Niña, cierra la puerta. Eso es estilo directo. Lo estoy diciendo directamente a ti. Si lo dice en estilo indirecto, pues sería, le dije a la niña que cerrara la puerta, por ejemplo. He metido el le, he metido el que, he cambiado la forma verbal. Eso es. Le dije que viniera el sábado de fiesta. Vente el sábado de fiesta. Estilo indirecto el primero, estilo directo el segundo. ¿Vale? Súper intuitivo, muy sencillo. Cuando os pregunto ya sabéis, activa pasiva, estilo directo indirecto. El tercero que os voy a decir, cambio de modalidad oracional. Ese tiene un poquito más de teoría, ¿vale? Os cuento un poquito. Pero muy sencilla, porque esto se da desde segundo la ESO y seguro que os suena, o desde primero la ESO, vamos, o sea, la modalidad que tiene una oración. El modo de una oración, tú tienes una realidad. Tú tienes una realidad en el mundo de realidades y según la percepción del hablante, cambiamos ese modo de esa realidad. Ejemplo, tenemos la realidad ir a comer por ahí el domingo, ¿vale? Hacer una paella el domingo. Según el modo en el cual yo quiera afrontar esa realidad, yo como hablante voy a usar un modo oracional u otro. Por ejemplo, enunciativo. Enunciativo puede ser afirmativo o negativo. Enunciativo es el de la realidad, el tangible, el que te muestra algo. Por ejemplo, el domingo vamos a hacer una paella en el campo. O el domingo no vamos a hacer una paella en el campo. Negativo y afirmativo. Si yo me lo pregunto, si mi modalidad es interrogativa, puede ser indirecta o directa. Me pregunto si el domingo haremos una paella en el campo. Indirecta. O directa, con los signos de interrogación. ¿Vamos a hacer una paella el domingo en el campo? ¿Vale? O sea, una pregunta. Una interrogación. La modalidad puede ser también exclamativa. Exclamativa es con signos de exclamación y con alegría, ¿no? O sea, es que son cosas muy tontas. Seguro que esto lo sabéis. Exclamativa, oh, lo voy a hacer una paella en el campo. Dubitativa, una duda. Expresa una duda, quizás, probablemente, es posible que el domingo hagamos una paella en el campo.
usamos esa fórmula. Ojalá, perdón, ojalá es para el deseo. Me pregunto, o quizás, probablemente, me pregunto si, que también se parece mucho a la interrogativa o es prácticamente igual porque también expresa una duda, ¿vale? O sea, a la indirecta quiero decir. La desiderativa sería un deseo. Ojalá hagamos una paella el domingo en el campo. Deseo que el domingo vayamos al campo. Quiero ir al campo el domingo y hacer una paella allí. Todo sería lo mismo, una modalidad oracional que implica un deseo del hablante. Esa realidad que es ir a comer por ahí al campo el domingo, pues la hago en diferentes modos. Deseo, emoción con la exclamación, una enunciación, una pregunta, iremos, ¿vale? Lo que os he dicho. Y luego, por último, la exclamativa o exhortativa, que es un mandato. Este domingo tenemos que ir al campo. Este domingo vamos al campo, sí o sí. Generalmente se usa, por ejemplo, el modo imperativo del verbo. Para esto, para el mandato. Esas son las modalidades oracionales. Entonces, lo que os pueden preguntar es que cambiéis de modalidad oracional. Tenéis que saber el nombre de la modalidad oracional que hay. Eso también lo tenéis en apunte por escrito, ¿vale? De la modalidad oracional, porque imagínate que te dice cambia de esta modalidad oracional a la modalidad oracional interrogativa y dubitativa, o dubitativa y desiderativa. Entonces, sin que la realidad pierda sentido, siempre que sea lo mismo, en este caso, el ejemplo que yo he puesto es irte a comer al campo una paella, pues lo expreso de diferentes modos. ¿Vale? Voy a hacer otro vídeo porque como mucho tengo 15 minutos y yo creo que ya terminamos con esto, que es muy sencillo.